Buenos días, Miss. Hoy vamos a presentar nuestra postura sobre la reforma agraria realizada en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Nuestro grupo considera que la reforma agraria sí fue beneficiosa, especialmente en los aspectos sociales y políticos, porque buscó terminar con la desigualdad que existía en el campo peruano. Antes de la reforma, gran parte de las tierras agrícolas estaban en manos de pocos hacendados, mientras que muchos campesinos trabajaban en condiciones injustas, con bajos salarios y sin derechos, ¿no? Se le veía al campesino como para ser mandados o no tenían voz ni voto, ¿no? Entonces, la reforma agraria intentó cambiar esta situación entregando tierras a quienes realmente las trabajaban. Aunque tuvo algunos problemas económicos, creemos que fue un paso importante para mejorar la vida de miles de campesinos y reducir la desigualdad social en nuestro país. Ahora le doy pase a mi compañero que va a explicar un poco de lo que es nuestro punto social. La reforma agraria fue positiva, ¿no? ¿Por qué digo que es positiva? Porque permitió pues que muchos campesinos que dependían de los hacendados, eh, ¿cómo se llama? Con esta reforma pues dejaron de pertenecer a los grandes hacendados. ¿En qué forma, no? Antes de la reforma pues existía mucha desigualdad, muchos abusos hacia los campesinos. Las personas de recursos económicos bajos trabajaban muchas horas, y pues el salario era mínimo, ¿no? Y entonces había mucho abuso en ese aspecto. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que buscó? Principalmente lo que ha buscado es reducir pues la desigualdad entre el hacendado y el campesino, ¿no? Y entonces permitió que muchos campesinos pues tengan acceso a tierras propias. Y también como tuvo su lado positivo, también tuvo su lado negativo. Hubo consecuencias negativas, ¿no? Las cooperativas no funcionaban correctamente, perdieron empleos, hubo conflictos económicos, afectaron a las familias y todo eso. Entonces, ¿qué podemos decir de la reforma agraria? Pues intentó, pues, de repente una sociedad más justa, ¿no? Más igualitaria para todos. Entonces, eso es mi punto de vista y deseo a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. ¿Qué tal? Yo continúo con el punto de vista político y bueno, tenemos puntos beneficiosos en este punto, ¿no? Ya que el gobierno tuvo la dicha de poder reducir el poder de los grandes terratenientes, ¿no? Que cometían muchos abusos de poder, ¿no? Sobre todo en la economía y la política del país. Y bueno, pocas familias controlaban enormes extensiones de tierra y tenían mucha influencia, ya sean los empresarios o grandes políticos, ¿no? La reforma intentó construir un país igualitario donde el Estado tuviera mayor participación en la defensa de los sectores más pobres. Además, también ayudó a que los campesinos fueran más escuchados y tomados en cuenta, ¿no? En las decisiones nacionales. Aunque también hubo muchos conflictos y oposiciones de algunos grupos. Igual la reforma agraria marcó un cambio importante en la estructura política del Perú. Le doy pase a mi compañera. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria sí tuvo beneficios porque buscó redistribuir la tierra en manos de pocos hacendados para dar mayor participación a los campesinos en la producción agrícola. Por ello, el gobierno expropió las grandes haciendas, creando cooperativas con el propósito de mantener grandes unidades productivas y modernizar el campo. Sin embargo, en la práctica sus resultados económicos fueron negativos, donde las cooperativas no lograron una buena organización ni una producción eficiente. Además, el Estado controló los precios de los productos agrícolas, lo que redujo las ganancias del campo. Como consecuencia, bajó la rentabilidad agraria, retrocedió la producción de alimentos y aumentó la pobreza rural. Por ello, la reforma agraria
tuvo un objetivo importante, pero económicamente terminó siendo perjudicial para el sector agrario. A continuación voy a exponer lo que es el argumento de la defensa de la postura. Nosotros consideramos que la reforma agraria debe analizarse no solo por sus errores, sino también por el contexto histórico en el que ocurrió. En esa época existía mucha pobreza y desigualdad en las zonas rurales. Era necesario realizar cambios para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, aunque algunos sectores consideran que afectó la economía. También es cierto que ayudó a romper un sistema injusto que beneficiaba solo a una minoría. Además, muchos campesinos comenzaron a tener mayores oportunidades y reconocimiento social gracias a esta reforma. Por eso pensamos que sus beneficios sociales y políticos fueron muy importantes para el país. Para concluir, nuestro grupo considera que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú, especialmente en los aspectos sociales y políticos. Permitió reducir desigualdades, dar tierras a los campesinos y disminuir el poder de los grandes hacendados, aunque existieron problemas económicos y dificultades en su aplicación. Representó un intento importante de construir una sociedad más justa. La reforma agraria marcó un antes y un después en la historia del Perú, enseñándonos sobre la importancia de la igualdad y los derechos de los campesinos. Muchas gracias.